Qué lindo escucharlos ahí conversar y hay como mucho reencuentro, ¿no? Era la idea de hoy que fuera eso, un día de reencuentro, de celebración, y bueno, una excusa también para conversar de educación. Y bueno, con Lu preparamos una introducción a este conversatorio. Capaz que nos presentamos primero. Yo soy Verónica Galecio, directora académica, parte del equipo de dirección, con Guillermo Lemos, que está por acá, y Majo Casiraghi, que está por allá, y Lucía González, su directora. Así que bueno, ahí quedamos presentadas. Bueno, cuando soñamos este año de celebraciones, tuvimos muchas ideas, intuiciones, proyectos. Lo que seguro nos guió fue el ánimo de celebrar. Celebrar el origen de nuestro colegio, honrar a aquellos primeros docentes y pequeños estudiantes de primaria y todos los que formaron parte de este recorrido desde 1944. Hoy nos encontramos con un colegio que es fruto de esa dedicación y esfuerzo de tantas personas. Desde nuestra espiritualidad, San Ignacio nos pide que seamos fieles a la historia y valientemente abiertos al porvenir, al futuro. Desde una memoria agradecida de los hechos y personas que nos dan identidad, que nos invita a ser valientes y dar una respuesta esperanzadora al mundo actual. Eso fue lo que nos inspiró a generar este espacio, esta conversación. Que los 80 años del colegio sean la oportunidad de seguir soñando y seguir tomando decisiones valientes para el futuro de la educación. Un colegio consciente de la realidad educativa, respondiendo a los desafíos, pero perseverando la identidad, guardando esa identidad, lo propio que no desapareció durante todo este tiempo y que muchos de los que están hoy presentes son testigos de ello. Hoy intentamos aportar en la discusión, en el diálogo, en la conversación sobre el porvenir, celebrando la historia, agradeciendo por este presente y con un pie en el mañana. Por eso, hoy nos congrega este título, El futuro de la educación que deseamos. Para ello les vamos a presentar a los integrantes de este panel. Bueno, en primer lugar, nuestra invitada que vino de Buenos Aires, que llegó hoy bien tempranito, es Lila Pinto, doctora en Educación con especialidad en Nuevas Tecnologías por la Universidad de Columbia, Nueva York, magíster en Didáctica y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como directora de la Escuela Escocesa San Andrés y es docente y asesora en Gestión Escolar, Tecnología Educativa y Didáctica en la Universidad de San Andrés. Gracias a este rol, ha sido docente en diferentes especialidades que han cursado educadores del colegio. Sus aportes y enseñanzas nos han llevado a la reflexión profunda de nuestras prácticas y por ello le hemos invitado a participar de esta instancia. Bien, Manuel Mallarine. Manuel es licenciado en Recreación Educativa, egresado de la UCU y magíster en Metodologías Docentes por la Universidad de Nebrija de Madrid. Y actualmente es el director de la Maestría en Metodologías Activas de la Enseñanza en la UCU. Además, acompañó a los equipos docentes del Colegio San Ignacio en el primer año de implementación del aprendizaje basado en proyectos hacia el año 2017 y 2018, junto a Rosina Pérez Aguirre, que también se encuentra aquí hoy. Así que bienvenido, Manuel. También nos acompaña nuestra profe, nuestra docente Lorena Damiano, docente de Historia, egresada del IPA, profesora del colegio, coordinadora del área de Ciencias Sociales de EBI y magíster en Educación con énfasis en Evaluación y Currículum. También forma parte del equipo de formadores externos del colegio que han llevado las metodologías activas a nuestra red de colegios de Uruguay y Argentina y también a otras instituciones. Bueno, y también vieron que hay gente muy joven en el panel. Bueno, nos acompañan algunos alumnos y exalumnos, y el por qué, acá lo explicamos un poquito. Se trata de una práctica que hacemos hace muchos años al recibir visitas o al compartir nuestras propuestas, que sean los propios estudiantes quienes den a conocer su experiencia en el colegio. Lo que transcurre de lunes a sábado, en las clases, en los servicios, es lo que da vida a nuestro currículum. Por eso, en este tiempo y en lo que viven los adolescentes, es que se integra lo humanista, lo académico y lo pastoral, y ellos son testigos de eso. Y acá presentamos a cada uno. Tadeo Bassi
que es el estudiante ahí de tercero de bachillerato, de la orientación físico-matemática, de ingeniería. Bueno, ingresa al colegio en el año 2019, en primer año. Ya tenés tu primer currículum, ¿viste? Acá. Y está egresando ahora, fin de año. Tadeo es un alumno comprometido en el servicio y con un precioso camino de crecimiento en lo académico, donde realmente hay esfuerzo y también acompañamiento y proceso en todos sus logros. Así que bienvenido, Tadeo. La otra alumna que nos acompaña es Manuela Figueroa, de noveno, de EBI, lo que antes era ciclo básico. Ingresó al colegio en el año 2022. En séptimo, Manuela es una alumna que se destaca por su compromiso, por su capacidad para trabajar con otros, siempre buscando dar lo mejor en todos los espacios, sean deportivos o académicos. Así que bienvenida, Manuela. Como exalumna, presentamos a Paula Olivera, ya de la punta. Bueno, Paula egresó del colegio en el año 2023 y cursa la licenciatura en Comunicación de la Universidad Católica. Paula vivió todos los cambios del colegio, su formación transcurrió con la puesta en marcha en todos los niveles de aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo, los proyectos de comprensión en bachillerato, así que testigo ahí de toda la transformación. Bueno, y no queríamos dejar de tener la voz de las familias representadas, ¿no? en todos estos vínculos que hay en una escuela. Por eso invitamos a Ana Meikle, mamá de Carmela y de Joaquín, dos exalumnos del colegio. Ana es veterinaria, investigadora en la Universidad de la República, ha obtenido muchos reconocimientos por su carrera. Sus hijos ingresaron al colegio en el año 2018. Como buena académica, se fue haciendo muchas preguntas que le generaban nuestra forma de enseñar. Tal vez ahora les podrá contar sus propias conclusiones. Bienvenida, Ana. Bien. Y bueno, ya los dejamos con Lila, que llevará adelante este lindo espacio. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos acá. Yo solo quiero decir que todos somos jóvenes. No, lo quiero aclarar por las dudas. Ustedes un poquito más, pero todos somos muy jóvenes. Bueno, qué honor, la verdad, y qué privilegio estar acá para celebrar junto con esta comunidad educativa los 80 años del Liceo San Ignacio. Y qué honor y qué privilegio poder hacerlo honrando la reflexión y la pregunta acerca de la educación. Así que, por mi parte, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera comentar, para empezar esta conversación entre todos nosotros, la que vamos a sostener, y entre todos nosotros, porque idealmente ojalá nos quedara un poco de tiempo también para que si alguno de ustedes quiera también participar y comentar, pueda hacerlo. Quisiera comenzar diciendo que las preguntas que nos hacemos hoy sobre la educación son preguntas que pueden no parecer nuevas, pero el contexto en el que nos hacemos esas preguntas es completamente diferente. Y las respuestas que necesitamos son probablemente producto de todo lo que seamos capaces de imaginar colectivamente. Nadie en soledad puede venir con una solución mágica a estas preguntas complejas que nos vamos a hacer. ¿Y por qué decimos que el contexto es distinto, ¿no? Y creo que voy a decir cosas que todos sabemos y que no son nuevas. Vivimos tiempos en los que los cambios son la constante. El cambio es verdaderamente la constante. Y es vertiginoso. No solo es constante, sino vertiginoso. Y eso nos atraviesa y atraviesa a las nuevas generaciones de una forma inédita. Estamos recibiendo jóvenes, niños, adolescentes en nuestras escuelas, en nuestras aulas, que viven que procesan la realidad de formas diferentes que para nosotros a veces son difíciles de comprender. Y tiene que ver probablemente con este contexto tan vertiginoso y acelerado en el que estamos creciendo todos. Algunos estamos envejeciendo también, pero estamos creciendo todos. Esos cambios vertiginosos, decía yo antes, interpelan a la educación con preguntas que no son tal vez nuevas. Nos hacen pensar, por ejemplo, cuál es el sentido de educar, qué perfil de egreso deberíamos estar promoviendo para un mundo con estas características,
ese perfil de egreso, ¿qué relación debiera tener? Se entiende, ¿no? Perfil de egreso. ¿Qué relación debiera tener con lo local y con lo global? ¿Qué experiencias formativas dejan huella en estas nuevas generaciones? ¿Dejan una marca profunda en estas nuevas generaciones? ¿Qué enseñanzas son memorables para estas generaciones donde la memoria tiene otro sentido y cobró otro lugar, ¿no? en la contemporaneidad? ¿Para qué y para quiénes estamos construyendo escuelas? ¿Y qué escuelas necesitamos en este contexto? ¿Qué formas deben tener esas escuelas? ¿Qué formas físicas deben tener esas escuelas? ¿Cómo debiera organizar su tiempo esa escuela? ¿Cómo debiera organizar su currículum, su conocimiento? San Ignacio ha hecho un montón de trabajo para dar respuesta a esas preguntas. En los últimos años han construido proyectos sumamente valiosos para transformar la experiencia escolar en términos de hacerla intelectualmente desafiante y lo que yo llamo emocionalmente significativa. Y sin embargo, después de haber recorrido todo ese camino, siguen las preguntas. ¿Sigue siendo ese proyecto emocionalmente significativo e intelectualmente desafiante para estos nuevos jóvenes que hoy estamos recibiendo? ¿Cómo tenemos que seguir pensando los proyectos que, como contaban acá, tuvieron origen hace ya un par de años, un par de largos años, supongo, pero no tantos, y sin embargo tan vertiginoso es el cambio que las subjetividades con las que trabajamos hoy tal vez demandan otros lenguajes para acercarnos al conocimiento? Entonces, hacernos preguntas acerca del sentido de cómo educamos, para qué educamos, dónde educamos, con quién educamos. De vuelta, no son preguntas originales. Serán originales la capacidad que le demos nosotros de responderlas en el contexto contemporáneo. Y particularmente, vuelvo a San Ignacio, en un contexto contemporáneo de una escuela que primero se reconoce como una organización que aprende. Sumamente importante, ¿no? Una escuela que aprende. Y si la escuela aprende, no puede no hacerse estas preguntas todo el tiempo. Aunque crea que las ha respondido en algún momento, seguir haciéndoselas. Y al hacerse esas preguntas, de alguna manera tomarse el tiempo, como lo hacemos hoy aquí entre todos, para poder conversar respecto de cómo ha sido esta tradición de cambio de San Ignacio y cómo debe San Ignacio imaginar la educación para los próximos, no voy a decir 80 años, pero sí para los próximos 5, 6, 10 años. ¿A dónde deberíamos estar de acá a 5, 6, 10 años? ¿Y de dónde venimos, no? Venimos de un proceso de transformación también tan profundo y relevante. Entonces, San Ignacio hoy se pregunta estas cosas. ¿Dónde estamos? ¿A dónde debemos ir? Con una profunda vocación de conservar el ADN identitario de la organización, de la cultura de esta comunidad escolar, de la cultura de esta comunidad educativa. Pero también en ese ADN está precisamente el germen del cambio, la búsqueda, el abrazar aquello que nos va a desafiar al próximo paso. Entonces, las preguntas que nos vamos a formular ahora, aquí nosotros, y que las vamos a formular con todos ustedes, tienen que ver con esto, con reconocer la historia de San Ignacio, su ADN, su legado, su presente y pensar en su futuro. Pensar en su futuro reconociendo, insisto, la complejidad del contexto en el que la educación es interpelada permanentemente. Y no voy a ahondar mucho más en la interpelación de la educación en el contexto contemporáneo porque podríamos abordarlo desde muchísimas dimensiones. Pero sí quiero decir una sola y última cosa. Yo creo que la experiencia escolar, la escuela como institución, no San Ignacio, sino la institución escolar, está siendo profundamente interpelada en el contexto contemporáneo. Para que tenga sentido la escuela hay mucho, mucho trabajo que hacer. Y no se hace de una sola vez, se tiene que hacer permanentemente, porque ese sentido tiene que renovarse, diría que tan vertiginosamente como el cambio que nos acecha permanentemente. San Ignacio encontró una respuesta a esta pregunta y se transformó para
respuesta a la pregunta de cómo hacer significativa la escuela. La pregunta que hoy se hace San Ignacio es cómo seguir haciendo significativa la escuela. ¿Qué más hay que hacer para que eso ocurra? Entonces, vamos a empezar con algunas preguntas para ver quién se quiere animar a romper el hielo. A ver, vamos a ver quién es valiente acá. Y quién rompe el hielo de las primeras preguntas de este conversatorio. Recuerden que es un conversatorio. O sea que la idea es que conversemos. También se puede conversar entre ustedes. Las reglas del conversatorio son interactivas. Y veo que ahí tenés el micrófono, lo cual me parece que te ponen en una posición muy delicada para romper el hielo. Pero bueno, en fin. Vamos a ir haciendo algunas preguntas que tienen que ver tanto con San Ignacio como con la educación en general. Vamos a ir y venir entre los dos planos, pero no podemos perder de vista ninguno de los dos, porque estamos acá celebrando 80 años. La primera pregunta que me gustaría traer aquí tiene que ver con... en el contexto de la inteligencia artificial, de las tecnologías emergentes, de todo lo que estamos describiendo como fenómenos culturales, ¿no?, que nos atraviesan, ¿cuáles creen ustedes, cuáles creemos que deben ser dimensiones centrales o experiencias centrales de la formación integral de un estudiante de liceo? ¿Qué no puede faltar o qué debería existir en la formación de un estudiante de liceo en el contexto contemporáneo que nos interpela tan profundamente con la inteligencia artificial y con otras tecnologías emergentes y con otros fenómenos culturales tan complejos? ¿Sí? Ah, mira, acá hay una guapa. Yo creo que es importante evidenciar dónde está esa tecnología aplicada en el día a día y mismo en la humanidad, cuáles han sido esos cambios significativos que ha realizado la tecnología y a su vez como una mala aplicación de esa misma tecnología empeoró ciertos sectores o cierta situación. Entonces, por lo tanto, me parece que es importante demostrar eso. Y también, yendo a la inteligencia artificial, es importante demostrar que no todo lo que se dice es realmente cierto y que estaría bueno que no sea tanto de que se dice que, no, lo que ChatGPT, ponele, lo que te dice está mal o no todo está bien, sino que mismo el estudiante por sí mismo logre descubrir y diferenciar esa información y corroborar cuál es la cierta y la correcta. Muchísimas gracias. O sea que lo que crees es que lo que no puede faltar en la formación es enseñar a distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo que dice verdaderamente de lo que no dice, utilizarlo críticamente. Y mismo el estudiante sea el que logre diferenciar eso y no que se le inculque o que se le diga que esto está mal. Perfecto. Bueno, ¿quién más? Va. Bueno, buenas. Yo creo que la inteligencia artificial ya hoy en día está muy presente en la vida, más del estudiante. Yo creo que no hay que verlo como una amenaza, sino como una herramienta. Creo que igual el estudiante, debería saber dónde y cuándo aplicarlo, pero sin duda que el estudiante de hoy en día, que creo que la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazarlo, es esto del trabajo en equipo y en grupo. Siento que el contacto humano y poder intercambiar no lo va a poder reemplazar una inteligencia artificial. Y yo creo que que hay que verlo como una herramienta y no como una amenaza, tampoco abusar de ello, ¿no? Porque hoy en día se abusa un poco de eso. Pero tampoco tenerle miedo ni prohibirla. Yo creo que eso es el pensamiento que tengo yo y también como estudiante, porque sigo siendo estudiante. Quería retomar lo que dijeron ellas un poquito. Yo lo miro más como docente. Me parece que, por un lado, esto que decía Manuela de discernir, que es algo que también hacemos mucho en el colegio y es muy ignaciano, que es algo que se aprende a hacer, ¿no? Y por más que la inteligencia artificial me diga algo o me dé un dato, si yo no sé discernir entre algo que está bien o está mal, está también dimensión ética que tiene la tecnología, que es como muy importante, ¿no? para la formación integral de los chiquilines. Por un lado eso, pero también pensaba que en 10 años, cuando ellas estén más en el mercado laboral, capaz que lo que están estudiando ahora ya no les sirve.
o ya lo hace una máquina, ¿no? Entonces, cuando pensaba en esto, yo decía, bueno, si en 10 años mis estudiantes, capaz que lo que yo les estoy enseñando ahora no lo van a poder utilizar o del todo, bueno, les tengo que enseñar a pensar, ¿no? Entonces, algo que hablamos mucho siempre con los profes acá en el colegio es esta modalidad de aprender a aprender, ¿no? Y creo que en un mundo tan cambiante, como vos decías, Lila, de que en 10 años o en 15 no sabemos qué va a pasar ni cómo va a ser, y en esa incertidumbre que los chiquilines o los adultos del futuro van a tener que enfrentar, creo que enseñarles a pensar con discernimiento, con reflexión, con profundidad, y que sean capaces de siempre aprender toda la vida y rediseñarse a sí mismos, creo que eso es como algo a lo que yo apuntaría como en ese camino como de las nuevas tecnologías. Yo me sumo de este lado, porque como estamos medio... dijo por acá el vínculo, ¿no?, con la inteligencia artificial. Yo creo que también está la palabra aliado, ¿no? De qué manera lo vemos, tú decías, no verlo como una amenaza y capaz que puede ser verlo como un aliado. Pero antes de meterme ahí, sí pensar de que somos protagonistas de todo lo que estamos acá, tanto estudiantes, docentes, la organización, el centro, dirección, etcétera, de que estamos frente a una revolución tecnológica. Y para ser protagonistas activos, tenemos que conocer lo que está pasando. Tenemos que discutir lo que está pasando, tenemos que enseñar y aprender sobre lo que está pasando. Y eso implica actualizarnos como docentes de qué está sucediendo con la inteligencia artificial, cuáles son sus fases, sus aristas, no solamente a nivel práctico de lo que uno puede usar en el aula con los estudiantes, sino también temas de sostenibilidad, sustentabilidad, pensamiento crítico, qué herramientas le damos a nuestros estudiantes y a la vez, justamente, practicar y entrenar esas habilidades para que nuestros estudiantes activamente trabajen con ella y de qué manera aliarnos. Podría irme también por otro lado porque frente a una nueva revolución también aparece una posible futura nueva brecha, ¿no?, de quienes usen la inteligencia artificial, la sepan usar, la sepan trabajar, quienes no. Entonces eso también es un desafío para las nuevas generaciones y para los que estamos aquí siendo protagonistas activos de esta situación. Y un punto más, que tiene que ver con la imagen de la balanza, ¿no?, esos dos brazos que están todo el tiempo. Si cada vez más vamos a poner en nuestro currículum activo tecnologías emergentes, también del otro lado de la balanza cada vez más inteligencia emocional, habilidades mal llamadas blandas, socioemocionales, para trabajar las dos áreas al unísono, porque en definitiva, si hay algo que nos va a diferenciar de la máquina, justamente es la inteligencia emocional. Así que por ahí un poco la reflexión. Bueno, yo no voy a repetir muchas cosas que se dijeron acá, pero sí traer un par de palabras que me hacen eco y me hacen eco en este lugar. Una es, ¿desde dónde la inteligencia artificial? Bueno, desde el alma, desde el para qué, no toda innovación. En esta fluidez, en esta revolución tecnológica, yo soy veterinaria, imagínense, en el agro, podemos estar corriendo atrás de qué zanahoria, ¿para qué? Entonces, recato acá la experiencia de preguntarse, bueno, ¿voy corriendo en este mundo tan fluido o dónde me apoyo? ¿Dónde es mi centro? Y bueno, para mí, sí, la inteligencia artificial obviamente nos hace un mundo mejor en todos los campos, medicina, en muchos campos, pero si tenemos el alma puesta y tenemos los valores humanos y somos capaces de mirarnos y no aislarnos. Entonces el tema de alma y comunidad para mí es inseparable de esto que estás planteando. Bueno, yo en mi humilde opinión creo que la inteligencia artificial, si es utilizada de buena forma, es como gran herramienta porque lo sabe todo y es instantánea. Creo que el liceo debería tiene que adecuarse a que es algo que se tiene que utilizar porque los estudiantes lo utilizan y como desde el primer año como introducir bien lo que es la inteligencia artificial y todo lo que puede ayudar
tampoco exceder del uso porque todo el exceso es malo, ¿no? Y nada, eso. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es muy interesante lo que pasó, porque cuando yo pensaba esta pregunta, yo puse lo de inteligencia artificial y tecnologías emergentes pensando en la inteligencia artificial como un ejemplo del contexto en el que estamos, ¿no? Y la pregunta tenía que ver con qué no puede faltar, dado el contexto tan vertiginoso de cambio, de tecnología, etcétera, qué no puede faltar en la formación. Claramente respondieron eso, porque hay un montón de cosas que se dijeron acá que tienen que ver con lo que no puede faltar. No puede faltar pensamiento crítico, no puede faltar habilidades socioemocionales, no puede faltar capacidad de discernimiento, no puede faltar comunidad, no puede faltar, bueno, un montón de cosas que ustedes mencionaron. Pero hubo mucha presencia de la inteligencia artificial, más de la que yo hubiera esperado. Y tal vez es por lo que decías antes, ¿no? Que estamos frente a una revolución y no podemos negarla y tenemos que aprender a aprender con ella y como decías, ¿no? Seguir formándonos, que es parte de lo que abrazamos. O sea que, bueno, ahí ya tenemos una primera tarea para nuestro proyecto futuro en San Ignacio. Otra pregunta que yo haría para ver cómo imaginamos el futuro de la educación y en especial el futuro de la educación en San Ignacio es si imaginan una manera de organizar la experiencia de habitar la escuela, de estar en la escuela que sea diferente y que le dé más autonomía a los estudiantes. ¿Sí me explico? ¿Se imaginan una forma de estar en la escuela que no sea como la conocemos? Yo había pensado una que en realidad más o menos ya se está empleando, pero capaz que usarla más seguido. Mismo que cuando se va a comenzar a dar un tema, que no sea el profesor el mismo el que la explique, sino que a través de los estudiantes tengan que como presentar una clase con los temas que a ellos les resultan más relevantes acerca de esa unidad, por ejemplo. Entonces, así saber diferenciar qué temas realmente son importantes abordar y qué no, y que luego, si alguno faltó y es necesario para el curso, mismo que el docente lo dé, pero que así se le da mayor autonomía a los estudiantes. Muy bien, algo de eso pasa, ¿no? Pero mayor medida. Perfecto. ¿Algún otro? Bueno, creo que el ejemplo que arrancó es de noveno, ¿no? Dijo, de noveno. Sí. Creo que nos da ya un aprendizaje, ¿no? Estar más cerca de los jóvenes, escucharlos más, ¿no? En una educación que sabemos que es adultocentrista, bien, y para pensar en habitar espacios en centros educativos, hay que acercarnos a quien nosotros queremos que los habiten, que son los jóvenes. Por eso cuando hacían esta pregunta, enseguida pensaba en qué estrategias podemos hacer para escucharlos más, entender sus perspectivas, sus nuevas perspectivas, sus revoluciones, sus microrevoluciones, porque ahora hablábamos de una de la inteligencia artificial, pero bueno, cuáles son las que están transitando ellos y ellas, y de ese lugar escucharlos, atender, pero también del otro lado abrirlos a la comunidad, como sé que se hace aquí en el San Ignacio, con más experiencias de aprendizaje-servicio, con más experiencias de acompañamiento, con más experiencias de entender la realidad completa que nos acompaña. Y hoy tuve el agrado de, después de varios años, de volver al colegio y lo primero que hice fue chusmear los pasillos. Y creo que hay cosas que se están haciendo, ¿no? Entonces, desde continuar, solidificar esas cuestiones, ver espacios donde los estudiantes pueden habitar. Esto antes era un patio techado y los equipos de trabajo estaban acá atrás. Y, ojo, ¿podían trabajar? Sí. Que no fue una limitante. Pero, sin embargo, hoy, sin duda que estos espacios habilitan mucho más procesos que se generan. Incluso los pasillos. Estoy pasando, pero digo, y los invito también a chusmear los que no vienen hace tiempo. Lo que se ha generado con ese espacio que invita a trabajar con otro, que uno entra al aula y, perdón, me detengo una cosa más, me gusta hablar, aviso. El tema de habitar el salón de clase. Yo sé que hoy había un evento puntual y que sin duda deben haber sacado varios de los papeles o producciones que estaban los estudiantes.
pero entrar al salón de aula, como entré hace un ratito, y ver que dentro de las 4 paredes había 3 que habían producciones de los estudiantes, eso habla de habitar los espacios en el centro educativo. Y ahora que... dale, Paula, dale. Sí. Bueno, yo soy testigo, obviamente viví 6 años acá y crecí 6 años acá. Y yo creo que el diferencial clave es esto, el rol activo que tiene el estudiante en esta institución. Yo desde que llegué en primero siempre tuve una voz y bueno, no sé si esto quizás se replica en otras instituciones, pero para mí, como dijiste, es muy importante que el estudiante tenga una voz y que sienta que forma parte de algo. Y bueno, siempre me sentí escuchada a mis críticas, a mi todo. Yo siempre fui quizás un poco crítica con los proyectos y todo, porque, bueno, arranqué con eso, ¿no? Mi educación arrancó con eso, era algo nuevo, pero hoy en día se construyó algo, ¿no? Entre el estudiante y bueno, el profesor y todos los que organizan esto. Entonces, nada, yo soy como testigo de que el estudiante tiene que ser parte y tiene que tener un rol activo en la institución. En eso que decías, Paula, me acuerdo de vos en primero. Sí. Me encantaba, nos interpelaba mucho. Pero ahí yo creo que para que los alumnos ganen más autonomía y pensar en esta educación del futuro, y coincido que hay pasos que se han hecho en el colegio, primero hay que pensar experiencias de aprendizaje en las que los estudiantes sean parte, ¿no? Esto que decía Manuela también. Esa retroalimentación que los estudiantes nos dan y escucharlos para mí es crucial. Eso como una primera arista. Una segunda es el espacio. Yo tenía como esa misma idea, Manuel. Acá hay espacios más flexibles cada vez más, ¿no? Podemos abrirle el vidrio, dar clase con otro profe, intercambiar, que haya más integración curricular, bueno. Pero yo sí sueño, como en un futuro así, no sé si 80, pero 10, pienso como en un colegio donde los estudiantes puedan, según sus necesidades, encontrar en el espacio un lugar en donde puedan desarrollarse, ¿no? Bueno, capaz que a mí mucho el ruido no me gusta, entonces me voy a una cuevita y desde que decimos las cuevitas son como las salitas esas en los pasillos y trabajo con otro un rato y después vuelvo al salón y me puedo autorregular para justamente cumplir los objetivos de aprendizaje que me plantearon. Pero sin necesidad de que el docente venga y me diga, no, mira, acá no podés estar. No, yo me imagino una escuela del futuro que se pueda habitar todo el tiempo. Pero también me imagino como una escuela en el futuro donde no haya mucho horario curricular, que a veces las currículas, las asignaturas nos encorsetan un poco ahí como a seguir ciertos parámetros. Ya no tenemos timbre, bueno, esas cosas que hacemos acá, pero me imagino como jornadas donde estén guiadas más por objetivos de aprendizaje, que los estudiantes vayan cumpliendo y vayan haciendo una comunicación con el cuerpo docente horizontal y bidireccional, y que se vayan cumpliendo esos objetivos y que no sea por, bueno, toco el timbre y me fui. Entonces, si pienso como en una escuela del futuro, pienso eso, alumnos que se autogestionen, que participen en sus propios objetivos de aprendizaje con los docentes, que tengan esa comunicación. Y también pienso que, no sé, es muy personal esto, pero que una clave es democratizar la escuela. Hay muchas decisiones que se toman en las escuelas, que se toman obviamente desde los adultos hacia los adolescentes, pero creo que una escuela del futuro, muy ideal y muy distópica capaz, tiene que ser una escuela que tome en cuenta como lo que los estudiantes dicen para la toma de decisiones en una forma mucho más honda y profunda. Acá hay algunos pasos, no sé, en las reuniones de delegados, cuando vienen las reuniones de profe los delegados, y dicen su parecer y hay un feedback con los docentes, pero creo que algo mucho más integral en ese sentido democratizaría mucho la escuela, por así decirlo. Yo esa pregunta no la puedo contestar. Soy madre, no acá. Y no sé, deben haber madres y padres acá. Cada uno tiene la relación con los hijos que tiene. Yo he sido, creo, una madre muy presente. Pero mis hijos también han querido siempre, este es el espacio de ellos. Entonces también pasamos por una pandemia, o sea que algo viví por las computadoras. Hay experiencias espectaculares, innovadoras, cómicas, yo tratando de escuchar.
Cuando terminaba un curso, cuando veía un concepto interesante, venía con el docente y ahí me enteraba de lo que realmente había sucedido, ¿no? Que bueno, había escrito un capítulo de libro, que eran los tickets de salida, y después lo empecé a aplicar en la universidad. O sea, en realidad, lo único que puedo decir es que lo poquito que pude pispear, y tengo comunicación con mis hijos, pero realmente la diaria no me la contaban, porque era el espacio de ellos, y yo lo veía bien, ¿no? Porque no sé, me moría de ganas de tener una cámara y saber qué era lo que estaba pasando en clase. No fue posible. Por suerte los tutores y algún profesor se compadeció de mi necesidad de saber cómo ellos eran acá, pero como madre los vi crecer, los vi aprender. Esta era su segunda casa. Yo aprendí, me sorprendieron los profesores, los tutores. Es una parte de mi vida muy linda, amo este lugar, ¿no? Entonces no la puedo contestar, solamente decir que me hubiera gustado ser estudiante, sin duda, de acá. Me hubiera gustado que me desafiaran en el equipo de debate, o que no sé, que me hubieran llevado o hubiera participado en cualquiera de los servicios que hay. Sin duda fue fundante para mis dos hijos y para mí como madre, y estoy hablando por mi marido que no pudo venir, sin duda que también lo fue. Yo quería decir que el hecho de que todos los profesores, los tutores, el equipo de dirección esté como tan comprometido con acompañar lo que es el proceso del estudiante académicamente y no académicamente, hace como que se genere una relación de confianza que le da después como el pase a la autonomía del estudiante cuando termina como ese proceso. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando comenzó quinto, que al estudiante se le permite como la salida al liceo en los horarios libres y en los recreos, y eso como fruto medio de los procesos que vas haciendo en los 4 años, que te da la autonomía en el recreo o en las horas libres que hayan, el poder salir de la institución. Y nada, creo que eso es como la base de toda autonomía que hay entre el profesor y alumno, como la relación de confianza que se va generando debido a la implicación que tienen los tutores, los profesores, con él, tipo, seguir el proceso del alumno. A mí, o sea, y también no soltarle la mano nunca. A mí que los primeros años, bueno, pasaron cosas, nunca me soltaron la mano, y es sumamente importante porque después de todo un proceso en el que pasaron 1000 cosas, es como lindo saber que te hayan acompañado y que hayan sido confiando en vos. Eso. No, de esto, nada más que lo acaba de decir, pero como padres, coherencia y consistencia. O sea, desde que los dejamos en la escuela y hay alguien con una sonrisa esperándolos, hasta cualquier mail que puedas hacer, yo eso que estás diciendo lo vi, y más allá de los nuevos desafíos, mientras esté el plantel docente de tutores y del equipo y los funcionarios, en esa sinergia que lo logran, que es el cariño a los alumnos, lo que venga, que venga. No, yo en realidad quería decir que para mejorar la autonomía de los estudiantes me parece esencial que no se impongan, por ejemplo, hay que hacer mapa conceptual, un esquema, un resumen, sino que cada uno, cada uno decida su método que le resulte más beneficioso a la hora de aprender, porque no todos aprendemos con el mismo esquemita o con la misma mapa conceptual o algo. Entonces, como que cada uno pueda ser libre y capaz de elegir ese método que mejor le sirva para aprender. Creo que dijiste algo muy importante y creo que tiene que ver con lo que sueña Lorena para el futuro del colegio. Si yo tuviera que responder esta pregunta, yo quisiera solamente agregar algo que de alguna forma se dijo, pero dicho de otra con otra palabra. Yo creo que uno de los desafíos más importantes a los que los jóvenes de aquí, nosotros no, los jóvenes de aquí, se van a enfrentar en su vida en este contexto de que estábamos describiendo anteriormente, es el desafío de elegir, tomar decisiones. Elegir
en un contexto como en el que estamos viviendo, elegir entre opciones, desde elegir la carrera hasta tomar decisiones de todo el tiempo. Estamos como todo el tiempo bombardeados por estímulos permanentemente que nos obligan a elegir algo. Y aprender a elegir... Perdón. ¿Será que es importante lo que digo o no? Bueno, no importa, cada uno verá. Estaba por decir que aprender a elegir, a tomar decisiones y a vivir con esas decisiones que uno toma y a convivir con la elección que uno hizo y sus implicancias, probablemente es una de las enseñanzas que la escuela deba asumir con mucho énfasis, en mi opinión. Y no estoy tan segura que le estemos prestando la suficiente atención en las escuelas a las oportunidades que les damos a los chicos de reflexionar sobre lo que eligen y por qué eligen lo que eligen y qué pasa con lo que eligieron. Y me parece que es algo que vale la pena pensar. Bueno, nada, quería agregar mi reflexión de la escuela del futuro. Bien, vamos por una pregunta más. ¿Sí? ¿Estamos bien con el tiempo? Perfecto. Ahora quiero hacer una pregunta que tiene que ver con San Ignacio puntualmente. Aunque todo lo que han contestado, muchos lo han contestado desde San Ignacio, ¿no? Pero esta es, pensando en el futuro de San Ignacio y tratando de pensar en experiencias que ocurren en San Ignacio que no tienen solo que ver con lo que decías vos antes por supuesto tienen que ver con los vínculos, con el tipo de vínculos, etcétera. Pero seguro que hay tradiciones, experiencias, actividades, proyectos, propuestas, cosas singulares que hacen que San Ignacio sea lo que es, ¿no? Como colegio. Entonces uno dice, bueno, puede cambiar esto, puede cambiar aquello, pero esto no puede cambiar, porque esto lo tenemos que conservar, porque si no, no sería San Ignacio. ¿Qué sería eso? Yo lo estoy pensando y creo que hay algo que me gusta muchísimo de este colegio y que lo he hablado con personas que no son de este colegio y que no sucede en otros, es la cantidad de oportunidades, por ejemplo, los clubes de ciencias o las olimpiadas de matemática, de música y todos esos intercambios que hay, que este colegio te da la posibilidad de participar y me parece que es muy bueno. Bueno, a mí el colegio me marcó demasiado José Ignacio no. Y venía al colegio 6 años y decía mal San Ignacio, perdón. A mí San Ignacio me marcó muchísimo, el colegio y toda la propuesta pastoral, digamos. Yo creo que algo que no puede faltar en este colegio es todas las instancias de parar, de pensar, de conocerse. Yo me conocí un montón, obviamente fui creciendo y me fui conociendo y conocí un montón a mis compañeros y a la gente que me rodeaba. Ya no era ir a la clase y ver, era un nombre, no era un nombre, mi compañero no era solo un nombre, era una historia. Esto de los retiros, las pausas, es importante como todo el tiempo que compartí con ellos, que fueron 6 años, me fui más que con solo 80 nombres, me fui con la historia de cada uno, de conocerlos, de conocerme a mí, y siento que eso es algo diferencial, que no puede faltar en el colegio, esto de pensar y de tomarse un tiempo también de agradecer y recordar todos los que pasaron y pasan en nuestra vida. ¿Querés decir algo? Después. A mí me encanta escucharlas porque, bueno, es como la visión de esos años que han pasado, que están pasando, es como muy rica. A mí tu pregunta, Lila, me lleva más a como los docentes, ¿no? Desde mi lugar. Y yo pienso que una característica como muy honda que tiene el San Ignacio es como la vorágine. Siempre hacemos un chiste que no tanto, que es que siempre estamos en la pendiente y nunca en la meseta, porque siempre estamos haciendo cosas nuevas. Cuando empezamos a hacer los proyectos, por ejemplo, ya en el 2017, que pobre Manuel nos tuvo una paciencia bárbara, decíamos, planificamos una vez, esto queda, ¿no? Como en la escuela tradicional, ya está.
¿no? Todo este trabajo del inicio, bueno, después nos va a rendir sus frutos. Y todos los años como que reeditamos, reelaboramos, hacemos cosas nuevas, porque pensamos en ellos, porque son gurises distintos, porque el estudiantado cambia, porque sus intereses cambian, porque el mundo cambia. Pero hay algo que no cambia, me parece, que más allá de la experiencia que diseñemos y esa vorágine en la que entramos, que es muy característica de acá, que apuntamos como a una formación que va más allá de lo académico, que es como más honda, que es más integral. A ningún profe creo que acá al colegio se le pasa por la cabeza decir, bueno, mi materia es igual acá que en otro lugar. Porque creo que el proyecto institucional de San Ignacio apunta a una integralidad al estudiante que cualquier docente la puede vivir y transmitir. O si no lo puede hacer al principio, lo vamos haciendo en el camino. Y además de eso, creo que así como ellas hoy decían, Tadeo también, que aprendieron a trabajar en equipo, por ejemplo, creo que una característica también que no puede cambiar en el colegio es ese sentimiento de comunidad. Ellos trabajan en equipo, pero nosotros también tuvimos que aprender a trabajar en equipo, a escucharnos, a realizar acuerdos epistemológicos, didácticos, metodológicos, y la riqueza que descubrimos en el otro. Así como Paula decía, se lleva 80 historias y no 80 nombres. Yo creo que los docentes acá viven una energía muy especial porque también se vive eso desde nuestro lugar. Porque descubrimos en el otro una riqueza que no la íbamos a conocer si en el recreo solo nos cruzábamos entre una materia y otra. Así que creo que esas dos características son muy hondas y espero que sigan tanto. Para no repetir, nada más que agregar, esta formación integral nos lo plantearon en el primer año, lo planteó Guillermo, fue un planteo coherente y consistente, realmente fue así, pero con una conciencia de ser un humano en un planeta, ¿no? Con un compromiso social. Eso para mí fue muy importante como madre. Participé de varias instancias, fue muy enriquecedor y los veo, ¿no? Los quiero conscientes y responsables por el otro, ¿no? Y eso es un plus que está. Y a mí lo que me encantaría es que me digan cómo hace el plantel docente y los directores tener esa metodología que tiene esa energía, ¿no? Porque me parece que eso no se puede perder. Vendrán nuevos problemas, nuevas metodologías innovadoras, o sea, pasaremos, todos nos vamos a morir, pero la llama, el fuego que está prendido, que yo lo veo, es eso, es esa metodología que está basada en valores. No sé qué hacen, eso manténganlo porque está bueno. Sí, yo creo algo parecido a lo que vienen diciendo, como que el liceo lo caracteriza al San Ignacio por el trabajo en equipo, ¿no? Por la comunidad, pero no solo en lo académico, que también, ¿no? Se trabajan proyectos, pero lo más lindo es cuando con digamos, los compañeros de equipo no es que trabajan por un proyecto, por una entrega, muchos por una nota, sino cuando afuera servís con y para el otro en lugares, en situaciones de vulnerabilidad. Creo que es como lo más lindo y lo que no tendría que hacer, lo que no tendría que dejar de hacer el liceo nunca, que son los movimientos de servicio, que está de primero a tercero, que es Magis, y de cuarto a sexto, que es JMI, que es nada, como la representación, la esencia del liceo plasmada en situaciones más complicadas, y nada, eso es como para agregar también. Sí. Para esta pregunta voy a hacer como hacemos en clase, una rutina de pensamiento, ¿tá? Como me dijeron que había mucho perfil de educación, bien, 3, 2, 1 puente, la tenemos, ¿sí? Sé que se aplica, ya la vi por algún pasillo, porque cuando pensaba en San Ignacio, pienso en San Ignacio Colegio y San Ignacio Figura. Pero fue inevitable, para llegar a alguna síntesis o alguna idea, hacer una rutina de pensamiento que era 3, 2, 1 puente. Un puente largo porque 2017, 2018 hasta hoy, el puente tiene varios kilómetros, pero cuando pensaba, con esta misma rutina de pensamiento, arrancamos un taller en Semana Santa 2017 en este colegio, con algunos docentes que además que están acá, los he visto por ahí,
y hasta recuerdo sus nombres, así que ahora después nos vamos a saludar, como debe ser. Y dentro de esa rutina de pensamiento, algunas razones que había, por los cuales motivar un cambio, por los cuales pasar por un proceso de innovación, por los cuales ir hacia adelante con un desafío complejo, y en el medio habían otras olas de cambio de áreas, de reunir docentes, de equipos, del equipo directivo que se embarcaba en algo, de los padres y madres que iban acompañando ese camino, a sabiendas de que era un modelo formativo distinto al que tuvieron ustedes. Y aparecía, ¿no? Bueno, qué bien esto de ABP, las metodologías activas, era una razón, bien. Otra de las razones, sin hablar, porque ahora tenemos un currículum por competencias, pero en ese momento no había un currículum por competencias, sin embargo, este centro educativo hablaba de competencias, se centraba ya sea en las 4 competencias del siglo XXI, pero ya estaba en el lenguaje, en la activación, en lo que uno quería. Y otra razón seguía siendo la significatividad y el sentido del aprendizaje. Cuando hablamos de miedos o incertidumbres, en aquel momento, sin duda que era lo que iban a percibir los estudiantes, motivación, interés, qué sucedía, si iba a ser sostenible o no. Si iba a ser sostenible o no ese cambio. Y cómo motivar desde el equipo directivo a los docentes, a los estudiantes, a todo el centro y la organización. Entonces, para pensar en una metáfora, pensé en verbos. Creer, confiar y acompañar. En ese momento, proyectándose adelante, era algo para poner la energía, pero con estos 3 verbos, creer, confiar y acompañar. Haciendo un puente al día de hoy, mientras pensaba en la reflexión y hoy visitando un poco los pasillos, sin duda que siguen habiendo razones muy similares, habiendo pasado varios años, razones que se han solidificado, que tiene que ver con la experiencia activa del estudiante, que tiene que ver con brindar espacio, que tiene que ver con volverlo protagonista, como mencionaban acá, y hoy tenemos gente, estudiantes activos que lo comunican por su viva voz. Hoy también estamos alineados ahora sí con un currículum por competencias, que es otro componente, y seguimos con una razón de darle sentido y significatividad al aprendizaje. Y digo, ¿qué aprendizaje hubo en el camino? ¿O qué elementos hay que tener en cuenta? Y acá voy a la pregunta, discúlpeme, Lila, que me extendí. ¿Qué cosas hacen característico o por qué también esa situación? Una organización en beta permanente. Venimos hablando de la tecnología y beta permanente implica enseñar, aprender, pero le agregué una palabra, consciente. En beta permanente, consciente. Y esa parte de conciencia tiene que ver con una reflexión continua. Hoy Lorena hablaba de estar en la pendiente. Bueno, para estar en la pendiente sí hay que mirar para atrás y mirar hacia adelante y reflexionar para dar pasos, y creo que eso es lo que se ha logrado. Y acá, desde la perspectiva docente, que son los que están en el aula día a día con los estudiantes, los tutores que acompañan, el equipo directivo que alienta y lidera, y las familias y los estudiantes activos, y cambios adaptados y focalizados, porque no es lo mismo estas metodologías en el San Ignacio que en otros centros educativos. Sin embargo, se han tomado la tarea de hacerlo adaptativo. Y acá el cierre. Me fue difícil no separarlo de la figura de San Ignacio. Y cuando pensaba en estas primeras 3 verbos que le decía, creer, confiar y acompañar, creo que se hizo carne un poco su frase, y después me dicen si lo cité mal, a José Ignacio, no, a San Ignacio, que tiene que ver con el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Y creo que es algo que sucedió en este centro, que hoy uno, habiendo pasado tiempo y agua debajo de ese puente, ya que estamos hablando de rutina de pensamiento, se vive, y creo que tiene que ver con eso, poner el amor en la obra, y eso significa el equipo directivo con los docentes, los tutores con los estudiantes, los docentes con sus estudiantes en las aulas, formándose continuamente y haciendo una organización que genere ese tipo de sinergia. Así que, reitero, para mí ha sido una alegría hoy estar acá y haber vuelto a este centro y compartir con los colegas acá. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero hacer entonces una reflexión en relación con lo que se estaba diciendo, y quiero hacer también un homenaje en ese sentido, si me permiten aquí nuestros colegas y también los alumnos y exalumnos y familias que tenemos aquí. Mucho, si no todo,
lo que estamos hablando y lo que estamos hablando tiene que ver con la enorme capacidad y el enorme coraje de un docente, multiplicado por muchos, ¿no? Por supuesto. Pero aquí hay docentes con un nivel de compromiso y de profesionalismo capaces de encarar esta tarea que hace que todo lo que ustedes describieron como único en San Ignacio sea posible. Así que me parece que una buena forma de celebrar 80 años es reconocer también a esos docentes que hacen que San Ignacio sea San Ignacio. Así que muchas gracias a todos esos docentes también. Los pueden aplaudir si quieren. Y nos quedará, yo supongo que para otro conversatorio, preguntarnos por la formación docente, ¿no? Sería una muy buena pregunta. ¿Cómo nos imaginamos la formación docente acá los próximos 10 años? Pero no lo vamos a hacer ahora porque sería otro conversatorio. Así que con esto creo que podemos dar por concluida esta parte, salvo que alguien del público tenga ganas de decir algo. Está abierto el micrófono para quien tenga ganas de compartir algo con libertad y tranquilidad de espíritu. Bueno, acá hay gente más valiente, nada más le voy a decir. Y tienen menos edad. Bueno, entonces con esto damos por terminado esta etapa. Le doy el micrófono. Bueno, tenemos dos. Acá tenemos. Ok. Bueno, acá. Más lejos. Bueno, les agradecemos. Para nosotros es celebrar justamente esto, ¿no? Como compartir la experiencia, compartir los frutos, justamente ser un colegio que toma decisiones, ¿no? Eso fue fundamental. Tomar decisiones, leer el contexto, ir de alguna manera animándonos, apostando, no tenerle miedo al error. Eso es como para celebrar también, y creemos que ahí también honramos como la historia, porque van a ver ahora en el documental que hay muchas tomas de decisiones de directores, docentes, jesuitas, ¿no? Que estuvieron, que acompañaron, las hermanas, o sea, todo ahora en este momento más celebrativo que se viene tiene que ver con ese honrar. Y ahí nos parece como muy importante. Y otra dimensión que tiene que ver con ese acompañamiento, ¿no? Que los chiquilines, Ana, la mamá, o sea, todos lo van hablando, y que también hoy se volvió como algo de todos los docentes, no el acompañamiento solo de la figura del tutor, por ejemplo, que es el que tiene como la clave del acompañamiento. Hoy eso es de todos los equipos. Y ponemos una pausa para tomar decisiones, ¿no? Ponemos como mucha reflexión, y ahí está como también la clave, que ahí Paula lo decía, hay que hacer pausas, pensar, mirar para adelante, conocer, y eso lo vamos haciendo en cada cosa que nos pasa, porque vieron que una institución educativa es un emergente atrás de otro, ¿no? Y a veces nos convertimos como en los que resolvemos problemas todos los días, ¿no? Los profes, los directivos, los tutores, bueno. Pero no queremos como perder eso de pensar las decisiones y sí animarnos. Así que en eso también como sumando a este espacio. Hoy le comentaba a Lila que el sábado escuché una conferencia de Graciela Frigerio, no sé si alguno la conoce, y decía que un educador es un instituyente, es una mezcla de dos palabras, alguien que insiste y que crea institución. Entonces, no claudicamos, ¿no? Los educadores, eso que decía Tadeo hoy de no soltar la mano. Así que tenemos, me parece que por delante, la tarea de tener encendido el deseo siempre. Eso me parece que es re importante. Hoy le decía a Aurelio, yo he trabajado con mucha gente que está acá hoy presente y me re emociona, como muchas enseñanzas que han quedado, ¿no? Y una que me decía Aurelio era, cuando entres a la clase, Lucía, fíjate a quién no miraste hoy, ¿no? Esto de que sea como siempre personalizado. Así que bueno, hay muchas cosas como para seguir, me quedaron muchas cosas como para reflexionar de lo que fueron diciendo. Así que bueno, agradecer por este espacio, que me parece como también muy valiente que nos demos la oportunidad de parar, de conversar, de reflexionar y también de celebrar, que no ocurre muy seguido en las instituciones, ¿no? Esto de celebrar.
Así que bueno, invitarlos ahora. Nos quedan unos minutos, 7:30 empezamos a proyectar el documental, que es la joyita de hoy, pero bueno, pueden recorrer si quieren el colegio y bueno, seguir celebrando el encuentro. Muchas gracias, un fuerte aplauso.